quiero invitarlo a que vaya conmigo ahí en su Biblia a la primera carta, hermano, de los Reyes, o a la primera de los Reyes, y vamos a ver el capítulo 19, y vamos a estar moviéndonos en lo que es el capítulo 19. Muchos de ustedes probablemente ya es un verso muy conocido, hermanos. Me dice cuando ya está ahí, ya está ahí. Es capítulo 19, verso 9. Y dice, ahí entró en una cueva. Sígame conmigo, hermano. Grite que tiene. Dice, ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y dice, y vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Le parece si oramos? Señor, te damos gracias, Padre. En esta tarde nos acercamos al trono de tu gracia para pedir tu ayuda, Dios, para pedir tu consejo. Señor, tú sabes lo complicado y lo difícil que fue para mí preparar este mensaje, Señor, en esta semana. Te pido que me ayudes, te pido que nos hables, Señor, que traigas consejo en esta tarde, Dios, de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo y animándonos, Señor, fortaleciéndonos en medio de las cuevas que podemos habitar en nuestra vida. Dios, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Dani, te encargo el fondo, porfa. El fondo. Sí, gracias. Bueno, vamos a iniciar de lleno en el mensaje, hermano. Y mire, este verso que acabamos de leer, ¿verdad? Vamos a estar viendo casi todo el capítulo, una parte del capítulo 19. Este verso nos traslada a un momento que fue crucial en la vida del profeta Elías. ¿Cuántos han escuchado acerca de la vida del profeta Elías? Pero yo creo que este es uno de los versos ya últimos que nos narra acerca de la vida del profeta, porque este texto, ¿verdad? Estos versos nos sitúan en un escenario donde se ve una profunda intimidad, pero también una profunda vulnerabilidad de parte del profeta. ¿Por qué? Porque Elías, ese profeta poderoso que había confrontado a los profetas de Baal, que había lanzado un desafío a la malvada reina Jezabel. Curiosamente, yo creo que en los últimos 2 o 3 sermones me ha tocado hablar acerca de familiares o algo así de ella. Pero ahora este profeta se encuentra solo, se encuentra agotado, y dice este verso que se encuentra refugiado. ¿En dónde? En una cueva en el monte Oreb. Y es que si usted puede ir a la historia, hermano, en este momento de soledad, en este momento de derrota, Dios se acerca a Elías con una pregunta, ¿verdad? Penetrante. Con una pregunta súper intensa, como dicen los chavos, y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjese, en la semana que preparaba el sermón, yo me hacía una pregunta, ¿cuál sería el tono de la voz, verdad, que Dios usó para hacerle esa pregunta a Elías? Quizás yo pensaba, ¿se lo dijo enojado? ¿Qué estás haciendo aquí, perdiendo el tiempo o algo? O quizás Dios le hizo la pregunta con dulzura. ¿Qué cree usted, hermano? ¿Qué equipo es? ¿Qué team es? ¿Dulzura o una voz así medio alzada, medio molesto? Y yo me hacía esta pregunta, pero la realidad es que Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y esta pregunta no solamente busca información, no solamente está buscando algo que Dios desconoce, sino que invita a Elías, hermano, a reflexionar sobre la situación que está viviendo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus miedos y cuáles son sus motivaciones? Y es que en la cueva del monte Oreb, hermano, Elías va a experimentar un encuentro con Dios que va a transformar, ¿verdad?, su vida, y la trayectoria de su ministerio, hermano, va a cambiar.
Y sabe, quiero hablar de esto esta mañana porque de la misma manera muchos de nosotros nos encontramos en momentos de nuestra vida donde nos sentimos solos, nos sentimos agotados o nos sentimos desilusionados. Y mire, yo puedo preguntarle esta tarde, ¿quién se siente de una de estas tres formas? Solo, angustiado, decepcionado. ¿Quién se siente desilusionado? Y muchas veces ustedes van a decir, no, yo no, yo estoy al 100. Pero yo sé que no. Yo lo he experimentado y esta semana batallé, hermano, con esto. Y sabe, tal vez estamos escondidos en nuestras propias cuevas. En ese lugar de aislamiento, en los miedos que hay en nuestra vida, en la desesperanza que hay en nuestra vida. Y es en estos espacios de soledad y vulnerabilidad, hermano, donde Dios nos busca para transformarnos, ¿verdad? A través de los encuentros íntimos y personales. Y no, hermano, no es coincidencia, ¿verdad? No es al azar que usted probablemente hoy se sienta deprimido, se sienta ansioso, tenga temor, se sienta desesperanzado, esté desilusionado de las situaciones de la vida, de lo que está viviendo. Estemos tristes porque probablemente hoy el América, hermano, va a levantar el título, ¿verdad? Aunque robado, pero lo va a levantar. Muchos quisieran ver a su equipo ahí. Pero bueno, estamos escondidos en nuestras propias cuevas. Y esta mañana, a través de la experiencia que Elías vive, hermano, en la cueva, vamos a ver cómo Dios transforma nuestros momentos de crisis en oportunidades de crecimiento espiritual y renovación. Y mire, la cueva es un lugar de refugio, pero también un lugar de confrontación, ¿verdad? Elías se encuentra en fuga y vamos a hablar un poco del contexto de esto, hermanos, porque Elías no llega a la cueva del monte Horeb por casualidad. Elías no llega porque sí, sino que viene oyendo por su vida después de un periodo de extraordinario, ¿verdad? Ministerio. ¿Por qué decimos extraordinario? Porque si usted lee el capítulo 18 de esta carta, se da cuenta que Elías, hermano, acaba de desafiar a los profetas de Baal, al dios Baal. Y no solamente eso, sino usted lee y se da cuenta que Elías acaba de dar muerte a 450, ¿verdad? Profetas, 450 personas, cortándoles la cabeza. O sea, si estamos conscientes de la escena que estamos viviendo, ¿verdad? Elías no llega por casualidad, él viene oyendo por su vida después de un periodo, hermano, donde Dios lo había usado, ¿verdad? Él había destronado, había destruido a los profetas de Baal a través del poder de Dios, porque él de manera espectacular le da la victoria a Elías. Mas sin embargo, la escena que sigue es cuando la reina Jezabel amenaza la vida de Elías y el valiente profeta se llena de temor. Fíjese lo que dice Primera de Reyes, versos 3 y 4, ahí en el capítulo 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba. Y esto, hermano, se da razón de que Jezabel dice, si para el día de mañana, a esta misma hora, ese hombre no está muerto, me dejo de llamar Jezabel. Entonces dice la Biblia que Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Es decir, se fue solo y él se fue, dice, un día de camino por el desierto y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y deseando, ¿qué dice? Deseando morirse. Qué fuerte, hermano, esto. El profeta de Dios, abajo de un árbol en la sombra, en el fresco, deseando morirse. Probablemente muchos de nosotros, ¿verdad? O algunos, hemos pasado por esta escena. Y no tiene nada que ver, no sé si se fija, de que haya una vida de pecado, que haya un pecado inmerso en ello. Sino simplemente, hermano, entrar a esa cueva. Y dice que queriendo morirse, dijo, basta ya, oh Jehová. Y le dice, mátame.
O sea, el clamor del profeta es sincero y le dice: Dios, no puedo más, mátame, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora, Elías pasó de una victoria, hermano, gloriosa en el Monte Carmelo, a la depresión, ¿verdad? Bajo un enebro en el desierto. Este hombre estaba exhausto física y emocionalmente, estaba desalentado y estaba temeroso porque la cueva, hermano, representaba para él un refugio. Y este hombre en medio de ese momento dice: voy a irme a una cueva. Allá donde están los que quieren morirse, allá donde están los que a la gente no le importa. Y hay una escena paralela, no sé si se acuerda de la vida del rey David, ¿verdad? Cuando está huyendo de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl quiere matarlo. Y es tal el dolor de David que dice que se va con un grupo que él traía a una cueva, la cueva de Adulam. Incluso en la cueva de Adulam dice que David le perdona la vida a Saúl. Pero la cueva para Elías representaba un refugio, un lugar donde esconderse de sus enemigos, de Jezabel y tal vez del propio fracaso que él sentía que había en su vida. Y sabe, las cuevas no han cambiado. Las cuevas en nuestro tiempo son símbolos de nuestros lugares de refugio. De nuestros lugares cuando decimos: no puedo más. ¿Alguna vez en su vida ha dicho esto? No puedo más. No puedo más. Así como cuando está comiendo algo más rico y quisiera seguir comiendo. Y hay un momento en que dice: no puedo más con el pastel, no puedo más con el postre, con las pizzas. Cuando estamos ahí en el buffet, hermano, que dice: no puedo más. En la carne asada, Mario? No puedo más, ya el último taco de 15 que me comí, Dani. Ahora, el pastor, hermano, John Ortberg, cuenta la historia de un hombre que después de atravesar con una crisis, ¿verdad?, en su trabajo, dice que pasaba horas en su sótano, en la computadora, en el videojuego, en el teléfono, y él dice que esa era su forma de escapar, ¿verdad? Esa era su cueva, y esta cueva le ofrecía, ¿verdad?, un refugio temporal del dolor de la pérdida y de la incertidumbre que el futuro iba a traer para él. Y todos tenemos cuevas en nuestra vida. Todos tenemos lugares a donde nos retiramos cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos agobiados o desanimados. Y estas cuevas pueden ser físicas o pueden ser, hermano, emocionales. Unos tendemos a aislarnos, ¿verdad? El aislamiento social, la adicción a las pantallas, el trabajo excesivo. Otros nos metemos en el trabajo y no queremos saber nada. O incluso actividades aparentemente inofensivas donde nos escondemos de la realidad. Nuestras cuevas muchas veces, como la de Elías, parecen ser seguras. No puedo más y aquí voy a estar bien. Esto me va a distraer, esto me va a desenfocar, esto me va a hacer sentir mejor, esto va a calmar un poco el desánimo, esto va a calmar un poco la depresión, la ansiedad, todo eso que sentimos. Esto va a distraer un poco mi mente del miedo, ¿verdad?, que tengo al futuro, al sobrepensar las cosas. Pero a menudo estas cuevas se convierten en lugares de estancamiento espiritual. Y son espacios, hermano, donde nuestro crecimiento se detiene, donde podemos quedar atrapados en ciclos de autocompasión o de amargura. Y sabe, hoy la iglesia atraviesa momentos así, en que a veces culpamos otras cosas a alguien más por donde mi vida espiritualmente está. Y que muchas veces nuestra vida espiritual está muerta, está descuidada, está agonizando, pero decidimos culpar: el pastor predica muy feo, la alabanza está muy fea, el pastor no me visita, esto, lo otro, aquello. Y entramos en una actitud de autocompasión y terminamos amargándonos. Pero en medio de la cueva de Elías viene la pregunta divina y le dice: ¿qué haces aquí? Dios se acerca a Elías con una pregunta que es un desafío. ¿Qué haces aquí, Elías? Esta pregunta, hermano, no es solo, ¿verdad?, una solicitud de información, sino que Dios está invitando a Elías a examinar lo que está haciendo.
¿qué haces aquí, Elías? Una pregunta, hermano, que revela el amor persistente que Dios tuvo por Elías, pero que tiene por nosotros hoy en día. ¿Sabe? Aunque Elías había huido, Dios se encargó de seguirlo hasta la cueva donde se fue. Ahí donde Elías cree que va a escapar de Dios, que se va a ocultar, que no va a tener más problemas, que va a estar a salvo, Dios va hasta la cueva. Dios no abandonó a Elías cuando éste cae en desesperación, en desánimo, sino al contrario, Dios buscó a Elías para tener un encuentro que fuera para transformar su vida. Y sabe, esa misma pregunta que Dios hace a Elías resuena en nuestras vidas hoy. En medio de la cueva donde estamos, Dios nos pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué hacemos en esa cueva? ¿Qué haces aquí? ¿Qué nos ha llevado a nuestros lugares, hermano, de aislamiento? ¿Qué buscamos en nuestras cuevas? ¿Estamos simplemente escondiéndonos o estamos buscando, verdad, un encuentro genuino con Dios? La doctora Vivian Pender, ¿verdad?, que es psiquiatra, hermano, observó un aumento significativo en los casos de aislamiento social entre sus pacientes y dice, muchas personas recurren al aislamiento como mecanismo de defensa contra el dolor emocional. Y explicó que paradójicamente este aislamiento suele exacerbar, hermano, los sentimientos de soledad y desesperación. Y de manera similar, dice, nuestras cuevas espirituales, nuestros momentos de dolor, hermano, pueden ofrecer un confort temporal, pero no resuelven nuestras luchas más profundas. Y sabe, tal vez usted y yo hemos entrado a nuestra cueva, ¿verdad? Sea una crisis emocional, una fe que ha flaqueado, que se ha debilitado, un deseo, hermano, de desaparecer del ministerio, del matrimonio, de la vida. Pero como Dios le muestra a Elías, la cueva no es el fin. La cueva no es el fin para la vida de Elías, y lo podemos ver, hermano, más adelante. ¿Por qué? Porque en medio de la cueva Dios le dice y le pregunta a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías responde, Elías, hermano, da una confesión y le dice, estoy vulnerable ante ti. Estoy vulnerado. Cuando Dios pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? El profeta responde con una confesión sincera que revela su estado emocional y su estado espiritual. Fíjese lo que dice Primera de Reyes 19:10. Elías dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y mire, usted puede leer todo el capítulo, pero lo que Elías siente no es mentira, esa es su percepción de lo que está viviendo, es la percepción de lo que está atravesando en ese momento. Y él dice, tu pueblo ha dejado tu pacto y han matado a tus profetas a espada. Y dice, y solo yo he quedado. Y no solamente eso, sino que ahora me buscan para quitarme mi vida. Y esta respuesta, hermano, revela varias dimensiones de lo que vivía el corazón de Elías. Primero, él tenía una pasión por Dios. Segundo, él veía, hermano, él tenía una percepción del fracaso. Tus hijos, mis hermanos, tu pueblo han dejado tu pacto. Él muestra una sensación de soledad y le dice, solo yo he quedado. Y su temor, hermano, es, me buscan para quitarme la vida. Y nosotros hemos atravesado ello. Dios, estoy yendo a la iglesia, le estoy echando ganas, estoy orando más que antes, estoy participando más que antes en las actividades, pero mi vida no cambia. Pareciera que todo lo que hago, nada de ello me sirve para avanzar en mi caminar cristiano, y nuestra vida se llena de temor. Algunas veces nos hemos preguntado, Señor, ¿realmente me habrás aceptado?
Señor, ¿realmente seré salvo? Señor, ¿realmente te estaré conociendo? ¿Estaré abriendo mi corazón, verdad, de una forma sincera para que tú te reveles a Él? Y sabes, Elías no esconde sus sentimientos a Dios. O sea, Elías realmente se muestra vulnerable expresando su frustración, hermanos, su miedo y su sentido de fracaso. A pesar de todo lo que él había vivido, Elías se estaba sintiendo derrotado y se estaba sintiendo solo. Y esto nos muestra, hermano, la importancia de la honestidad ante Dios. Porque, ¿saben? Muchas veces venimos a veces en el carro preocupados por ciertas cosas de la vida, por cierta rutina. Venimos a veces en el carro, hermano, porque sabemos que estamos mal, hemos ido al doctor, nos dio un dictamen que no es bueno, o porque alguien más está afectado, ¿verdad? Traes en la cabeza el dolor de tus padres, de algún hermano, de algún conocido. Venimos a veces preocupados, con ansiedad, con miedo, con temor, desilusionados, dolidos, peleados con el esposo, con la esposa, con los hijos, demás. Pero llegamos y pasamos, hermano, de esa puerta y decimos que todo está bien. Oh, todo está al 100, decimos. Todo está bien. No pasa nada. Pero Elías nos muestra, hermano, que la honestidad es importante ante Dios y nos enseña una lección sobre la oración y la relación con Dios, que la verdadera intimidad con Dios comienza con honestidad. Comienza con honestidad. Porque Dios no busca, hermano, oraciones perfectas o presentaciones pulidas. Dios desea que nuestros corazones sean sinceros. Que nuestros corazones sean sinceros. El salmista David modela esta honestidad cuando en el Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pero a veces venimos ante Dios y nos ponemos nuestra careta de: todo está bien, todo está bajo control, pero nuestro corazón a gritos, ¿verdad? A gritos está diciendo: Dios, ayúdame. Me siento triste, Señor, me siento solo. Estoy desilusionado. Hay veces en mi vida que quisiera desaparecer de este mundo, Dios. Y fíjate, en 2021 el pastor Tim Keller, que ya está en la presencia del Señor, este hombre estaba luchando contra el cáncer y él compartió lo siguiente: he descubierto que en los momentos de mayor dolor y confusión, cuando más necesito ser honesto con Dios, no tiene sentido fingir que todo está bien cuando no lo está. ¿Por qué? Porque Dios, dice, puede manejar nuestras dudas, nuestras preguntas y nuestras quejas. Y de hecho, dice, estas expresiones honestas pueden convertirse en el inicio de una relación más profunda con Dios. Más profunda con Dios. Ahora, Elías, hermano, tiene errores de percepción en sus confesiones. Su honestidad es admirable. Yo me siento así, así y así. Esto pasa por mi cabeza y eso es lo que yo veo y lo que alcanzo a ver. Primero, porque exagera su soledad y dice: solo yo he quedado, pero en realidad usted lee ese capítulo y Dios le revelaría más tarde que había 7,000 personas más en Israel que no habían doblado su rodilla ante Baal. Elías tiene distorsionada también su realidad. Elías se enfoca exclusivamente en lo negativo, ignorando, hermano, en los miles de milagros recientes y la fidelidad de Dios a su vida. Elías venía de derrotar, hermano, al dios Baal en el nombre de Dios, de matar a 450 profetas de Baal. ¿Se imaginan lo que es eso? O sea, yo no podría ni matar a uno, hermano. Imagínense a 450, tener el valor, tener el poder, ¿verdad? La encomienda de hacer eso. Ahora, Elías pasaba algo que se denomina como la visión de túnel.
O sea, él no veía nada más, simplemente el fondo, y él solamente estaba enfocado en la amenaza que había recibido de Jezabel, hermano. Y esta amenaza eclipsa, ¿verdad?, su confianza en el poder de Dios, ese poder que él había experimentado. Y estos errores, hermano, de percepción son comunes en nuestras propias vidas. Cuando estamos en nuestras cuevas emocionales o espirituales, tendemos a magnificar nuestros problemas, minimizando, hermano, nuestros recursos, y eso nos lleva a olvidar la fidelidad de Dios en el pasado. Porque mire, si hoy estamos en este lugar, ha sido por la misericordia de Dios. No olvidemos, hermano, de dónde Dios nos sacó en el pasado. Dónde Dios fue y nos recogió, hermano, en el pasado. No olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado. La provisión, hermano, en el desierto. Los milagros en el desierto. No olvidemos la bondad, la misericordia y la fidelidad que Dios ha tenido en el pasado. La psicóloga clínica Margarita Tartakovsky, hermano, señala que en estados de ansiedad o depresión, nuestro cerebro tiene un sesgo negativo que nos lleva a ignorar las evidencias positivas y centrarnos exclusivamente en lo amenazante. Y dice que este fenómeno psicológico puede afectar nuestra vida espiritual, llevándonos a conclusiones erróneas sobre nuestra situación y sobre Dios. Y a veces así estamos en nuestra cueva, hermano, dudando del poder de Dios, dudando de la bondad de Dios, hermano. Pero fíjese que aunque Elías nos muestra ello, que tenía errores de percepción en su confesión, Dios, hermano, no lo rechaza ni lo condena. O sea, a pesar de que Elías le dice: Dios, estoy solo, tu pueblo es infiel, ahora quieren matarme, ya no sé qué hacer, ya no quiero seguir. Dios, hermano, no le rechaza ni le condena, sino al contrario, se prepara para revelarle una nueva dimensión de su presencia y de su poder. Y esto precede al encuentro, hermano, que Dios tiene con Elías. Elías experimenta a Dios de una manera nueva, de una manera diferente. Primero, Dios le dice a Elías: Elías, sal y ponte en el monte. Usted puede leer la historia y después de escuchar la confesión, hermano, Dios no responde inmediatamente a sus quejas, sino en lugar de eso le da una instrucción clara a Elías en el versículo 11: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y esta instrucción divina nos recuerda, hermano, que los encuentros con Dios a menudo requieren nuestra participación. Requieren nuestra participación. Debemos, hermano, usted y yo estar dispuestos a salir de nuestras cuevas y posicionarnos con expectativa ante Él. ¿Qué quiero decir con esto? Hay otros momentos en que nuestra vida ha atravesado, hermano, por cuevas. Por momentos difíciles nos hemos aislado, ha habido desilusión y sin fin de cosas. Pero algún momento de nuestra vida ha llegado un chispazo y hemos dicho: Dios lo va a hacer de nuevo. Dios lo puede hacer de nuevo. Y estamos expectantes a que Dios lo haga de nuevo. Y sucede, hermano, Dios lo hace de nuevo. Él le dice a Elías: sal fuera y ponte en el monte. Entonces Dios le da demostraciones de poder a Elías y dice que trae viento, trae un terremoto y trae fuego. Fíjese lo que dice, hermano, en el versículo que continúa, en el versículo 12. Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice: pero Jehová no estaba en el viento. Dice: y después, tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y le dice: y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová estaba en el fuego. Y es impresionante lo que Dios le demuestra a Elías. Es impresionante, hermano, que le muestra viento, que dice que quebraba los cerros, hermano. Así el cerro grande, el viento lo partía.
El terremoto, no sé cuánto les ha tocado, pero imagino que no va a ser algo bonito. Imagínense en medio de una cueva. Creo que hasta se descalabró Elías o algo, por eso le dijo Dios, sal de ahí que te voy a enseñar algo. Ahora el fuego. Los que se han quemado un poco, hermanos, saben que es algo muy feo, muy doloroso. Y estas manifestaciones de poder son impresionantes. El viento, el terremoto y el fuego. Pero estas demostraciones de poder pudieron haber sido exactamente lo que Elías pensaba que necesitaba, hermano. Pero no. Él como profeta había experimentado el poder de Dios de una manera espectacular, ¿verdad? En el Monte Carmelo, y quizás esperaba una nueva manifestación de poder divino que lo pudiera ayudar a salir de su cueva y que destruyera a sus enemigos. Pero sin embargo el texto nos repite tres cosas y eso llama la atención. Cuando un texto en la Biblia repite mucho algo, es que es algo importante lo que está diciendo. Y vemos que dice, pero Jehová no estaba en el viento, no estaba en el terremoto y Jehová no estaba en el fuego. Y Dios le estaba enseñando a Elías algo profundo, hermano, sobre su presencia y su poder. Quiero que ponga toda su atención en este momento, porque dice que después de esto llega, hermano, un silbo apacible y delicado. Y sabe, esto me quebraba porque nos muestra que la presencia íntima de Dios estaba con Elías. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de estas extraordinarias manifestaciones de poder, el verso 12 me sorprende y dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Algunas traducciones lo describen como una suave brisa o como un susurro suave. Y es aquí en esta manifestación gentil y sutil, hermano, donde Dios se revela a Elías. Y dice el verso, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y mire, ¿por qué le digo esto? Porque yo puedo estarle hablando así. Ahorita. ¿Sí me escucha? No me escucha tan bien, ¿verdad? Mas sin embargo, si yo me acerco con el hermano José y se lo digo así despacito, bien cerca, hermano, Dios le bendiga. Él va a hacer grandes cosas en su vida. Él me está escuchando. Si yo le digo a mi esposa de aquí, dale, te amo, ella no me va a escuchar. Ella a lo mejor va a decir, este loco está diciendo algo, ahorita le decía algo de la cabina. Pues no sé qué me decías, pero sí. Pero si yo me acerco, hermano, ahí, a su oído, y le digo, te amo, es lo mejor que me ha pasado. O sea, ella va a sentir bonito, hermano. Va a haber recompensa y demás. Dios se olvida de todo lo estruendoso y en un susurro, en un silbo apacible que solamente lo puede escuchar alguien. Cuando lo tienes muy cerca, Dios le dice a Elías, en ese silbo, en esta intimidad, en este momento cercano, ahí estoy, Elías, ahí estoy contigo. Y dice que cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y este momento representa un giro radical en la comprensión de Elías sobre la presencia de Dios. El Dios que había enviado fuego del cielo ahora se manifestaba en un susurro delicado, hermano. En contraste nos enseña varias verdades fundamentales, y es que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en eventos espectaculares. A veces Dios nos habla en los momentos de quietud y de silencio, en los momentos cotidianos. El poder de Dios puede manifestarse, hermano, de maneras suaves y sutiles. Y que la intimidad, hermano, de Dios con Dios a menudo requiere silencio y requiere atención delicada. ¿Hace cuánto tiempo no le das esa atención a Dios? O sea, ¿hace cuánto tiempo no te sientas ahí en tu lugar de intimidad? Te sientas y simplemente le dices a Dios, aquí estoy. No necesito decirte nada porque tú conoces mi corazón y mi corazón te grita, Señor, te necesito. No necesito que hagas un gran milagro, no necesito las lenguas, no necesito el fuego, no necesito que simbres este lugar.
necesito sentirte cerca. ¿Hace cuánto tiempo no lo hacemos? La Madre Teresa de Calcuta comentó, hermano, una vez: Dios habla en el silencio del corazón. Y escuchar es el principio de la oración. Y a veces vamos con Dios y Señor, bla, 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 y esto y lo otro y aquello, bla, 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 bla. Y Dios nos escucha, no nos juzga, no nos condena, Él nos escucha. Pero ¿cuándo dejamos a Dios hablar a nuestra vida? ¿Cuándo dejamos que podamos nosotros escuchar, hermano, ese susurro que Él tiene para nuestra vida? Para Elías esta experiencia transformó su comprensión de Dios, que el Dios que podía manifestarse en fuego consumidor, también podía hablar en un susurro delicado. Y este Dios, hermano, no solo tenía poder para destruir a sus enemigos, sino también la gentileza para sanar su corazón herido. ¿Por qué? Porque probablemente Elías sentía que Jehová estaba lejos, que Jehová estaba distante, por todo lo que estaba pasando, por todas las situaciones, por la amenaza de muerte, por lo que había vivido. Pero Dios va hasta donde está Elías y le dice: Elías, aquí estoy a tu lado. Aquí estoy contigo, aquí estoy a tu lado. No estás solo, Elías, sal de esa cueva, ¿qué haces aquí? Y mira, la restauración, hermano, trae una nueva comisión. Después de esa extraordinaria revelación, hermano, Dios repite ahí en el verso 13. Quiero que vayas conmigo al verso 13. Fíjate, cuando Elías lo oyó, dice, se cubrió el rostro con su manto. No sé si me puedas ayudar, Israel. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y el verso 13 dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Esto es, hermano, es como si Dios estuviera diciendo: ahora que has experimentado mi presencia de una manera diferente, ¿cómo ves tu situación? ¿Sigues creyendo que estás solo y que estás abandonado? ¿Cómo se siente usted cuando va y descarga, verdad, todo eso que trae en su corazón en la presencia de Dios? Cuando aquel problema que amenaza su vida va y lo presenta ante Dios, parece que está solucionado. Se levanta ligero como una plumita, listo para lo que viene, confiado en que el futuro está en las manos de Dios. Pero sabe, hermano, sorprendentemente Elías repite exactamente la respuesta que dio antes. Fíjese el verso 14. Entonces él le respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Ahora, esta repetición nos indica que Elías no había procesado lo que había vivido, hermano, lo que había experimentado y la nueva revelación que había recibido. Porque a veces la transformación interior requiere, hermano, tiempo. Pero sabes, sin embargo, aún otra vez Dios no condena a Elías por su persistente percepción de que está aislado y que está derrotado, sino que en lugar de eso le dice: Elías, hay una nueva comisión para ti. Y es decir, que Dios le dice: hoy estás en la cueva, pero de la cueva, Elías, vas a ir de nuevo al campo. De la cueva vas a ir de nuevo, Elías, a lo que yo he preparado para ti. Dios responde a la queja repetida de Elías, hermano, con una asignación clara y específica. Ve, Elías, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimnus, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios lo comisiona. Dios le dice: Elías, yo sé que estás en esta cueva, pero ya, levántate, sal de ahí. Sal de ese lugar, sal de esos miedos, sal de esa desesperanza, sal de esa conmiseración que te tienes. Yo tengo un plan todavía para tu vida. Ya sal de tu cueva, Elías.
Yo tengo un plan para tu vida. Y esta comisión es poderosa y demuestra varias cosas: que Dios restaura el propósito de Elías, hermano, que le proporciona un relevo. Yo sé que estás cansado, pero hay alguien que va a tomar tu lugar y va a seguir haciendo las cosas para la gloria de Dios. Y le demuestra que en medio de todas las situaciones que él vive, que en medio del dolor, que en medio de la desesperanza, que en medio de cualquier cosa, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y sabe, hermano, Dios sigue preguntándonos esta mañana: ¿qué haces aquí en esta cueva? A todos y a cada uno de nosotros, ¿qué haces aquí? No sé cuál sea tu cueva, no sé qué es lo que estás pasando, hermano, pero Dios llevó a Elías a la cueva no para abandonarlo, sino para hablarle. Lo alimentó, lo dejó descansar, lo escuchó, le habló con ternura y luego lo envió de nuevo, porque así es nuestro Dios. Dios sigue haciendo, hermano, la misma pregunta que le hizo Elías en aquella cueva: ¿qué haces aquí? Porque no es una pregunta de juicio, es una llamada de atención con amor, es una invitación a salir de donde estás y volver a lo que Dios ha preparado para ti. Dios nos dice hoy, quizás a nosotros: ¿qué haces aquí en esta confusión espiritual? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en esta parálisis emocional que estás sintiendo? ¿Te hirieron? ¿Te cansaste? ¿Te sentiste inútil o reemplazable? Quizás hemos dicho como Elías: basta ya, Señor, basta ya. Hoy Dios nos sigue preguntando: ¿qué haces aquí en este exilio autoimpuesto? Tal vez te alejaste por miedo, tal vez estás presente físicamente, pero tu corazón, tu espíritu está desconectado. Has estado ausente por dentro, aislado y en silencio. Pero Dios, hermano, no vino a castigarte. Hoy Dios esta tarde quiere, hermano, renovar tus fuerzas, quiere restaurarte y quiere reenviarte de nuevo a ese plan que Él tiene para ti. Eso es lo que hoy Dios quiere hacer. Dios no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo. Aún hay personas, hermano, a las que tú y yo debemos influir. Aún hay discípulos que debemos de formar. Aún hay tareas que terminar. Aún hay un propósito que Dios ha establecido para nuestra vida que tenemos que cumplir. Hoy Dios sigue preguntando: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esta cueva? ¿Me ayudan los de la alabanza? Con esta historia termino, hermano. Y esta es la historia del león enjaulado. Y es que había una vez un león que había nacido en cautiverio, había nacido en libertad, pero ahora su jaula era todo lo que conocía. Este león desde pequeño, ¿verdad?, había visto los barrotes como parte de su mundo, había visto su jaula como lo único que había en su mundo. Él nunca conoció la selva, nunca supo lo que era correr libre. Él vivía entre concreto y fierro, hermano, carne cruda y la mirada indiferente de los que visitaban el zoológico. Y con los años, hermano, algo en su interior empezó a apagarse. Sus rugidos empezaron a volver susurros. El león dejó de pelear, dejó de soñar. A veces caminaba en círculos dentro de la jaula y día tras día en un patrón repetitivo, como si esa fuera la única vida posible. Pero un día, dice la historia, que un grupo de activistas, hermanos, logró liberar a varios animales del zoológico, incluyendo, adivinen a quién, al león. Lo llevaron a una reserva natural enorme, con hectáreas de selva, con presas reales, agua fresca, al fin y al cabo, con libertad. Abrieron la jaula y dice la historia que todos los animales salieron, menos él. El león dice que se quedó ahí mirando al vacío, no salió, no corrió, simplemente no supo qué hacer, hermano, con la libertad. Se había acostumbrado tanto a vivir dentro de la jaula que ya no sabía
cómo vivir fuera de ella. Era tal su costumbre a vivir entre los barrotes, entre el concreto, que no sabía, hermano, cómo vivir fuera de ella. Y sabes, ese león muchas veces somos nosotros. Somos nosotros porque nos hemos acostumbrado a vivir en jaulas emocionales, en jaulas espirituales, jaulas mentales. La cueva como la jaula, hermano, nos parece más segura que el riesgo de vivir con propósito. Preferimos lo predecible, lo controlado, incluso si eso significa una vida sin rugido, sin visión y sin avance. Pero hoy, hermano, Dios ha abierto la puerta. Como a Elías no te grita, te habla en voz baja. ¿Qué haces aquí? Sal de esa jaula, sal de esa cueva. Yo te estoy llamando, yo te estoy comisionando. El propósito aún nos espera. La libertad, hermano, en Cristo está disponible. La jaula ya está abierta, hermano, y solo tenemos que dar el paso, ¿verdad? Fuera de esa jaula, fuera de esa cueva. Y sabes, yo estoy consciente de que un encuentro con Dios lo cambia todo. ¿Qué te parece si te pones sobre tus pies esta mañana? Y le decimos a Dios en este momento: Señor, por un